La próxima. Vamos al primero. Comunidad o amor. Es la más estricta forma de ligamen social. Aclaro esto, pero las denominaciones son igualmente válidas. ¿Por qué se puede utilizar, o por qué en este caso estoy utilizando la palabra relación de comunidad? Primero por lo que significa etimológicamente comunidad. Comunidad significa común unión, común unión, como dice López Quintás, un vínculo que genera el potenciamiento o potencia el crecimiento, esa unidad de los que intervienen en él. ¿Mm? Por eso el ideal, López Quintás dice que el ideal al que está abocado el ser humano es el ideal de unidad, construir vínculos de encuentro que potencien su propio desarrollo y de los otros. Por eso el núcleo es el amor. Es la más estricta forma de ligamen social, ¿m? Como lo acababa de decir, como lo dije al comienzo. Es rescatar al otro del género. La cuestión, acá nos podríamos plantearnos lo siguiente, y seguro que nos planteamos esto, cuando vemos esto, vamos a la búsqueda de eso. Es que tratar es buscar una definición. No hay una definición. No hay una definición. No hay una definición, primero porque no es una cosa. Segundo porque no es un objeto. Y tercero porque está abierto a muchísimas posibilidades. Por lo tanto, una definición que encierre algo que tiene una riqueza y un potencial tan amplio sería, como suele decir Héctor en sus textos, la mutilación de lo que quiere expresar. Sí podemos dar ejemplos, podemos dar algunas notas, pero tampoco es lo ideal, ni en este caso necesario, encerrar una dimensión tan importante en el ser humano a partir de una definición. Pasa que el racionalismo moderno, además de luego haber negado esta palabra, ha intentado definirla. ¿Mm? Es rescatar al otro del genio, es decir, cuando el vínculo con el otro es intensamente dialogal o se aproxima a un encuentro intenso, el otro ya no es un género de algo argentino, nativo, contemporáneo. Si el vínculo empieza a trazarse, necesariamente, y ya lo habíamos visto en clases anteriores, lo que va a aparecer es la manera de acercarnos al otro, en este caso. Y el medio más idóneo para acercarse al otro ser personal en la construcción de un encuentro es la utilización, es el uso del nombre propio. Pero cuando nos reconocemos con el otro, nos sacamos del género. No es la gente, no es el empleado, no es el compañero, no es el abogado o abogada. El nombre trasciende esa cuestión de género. Es frágil porque requiere un enorme esfuerzo. Diría, como decía Martin Buber, saquémonos de la cabeza la idea de los seres humanos idealizamos, romantizamos muchas veces o idealizamos los términos a las personas. Esto implica que a veces trabajamos con hipérboles, ¿no? Palabras que son excesivas o dicen mucho más de lo que en realidad es. Y uno de los problemas que tiene este vínculo es la idealización, y la idealización viene por el lado del sentimiento. No es, dice Buber, no es un sentimiento que está alojado en la cabeza de uno, es un vínculo que se traza con esfuerzo, con trabajo, que tiene que ser permanente, que tiene que ser reconstruido, que tiene que ser alimentado. No es la idea sentimentaloide de algo que tengo en la cabeza. No, esa es una depauperación del término, es un reduccionismo y obedece, como le decía recién, a ese intento a esa romantización o idealización que solemos hacer de vínculos. Sobre todo, ¿por qué? Porque del lado de la romantización o idealización viene, si se quiere,
la referencia peyorativa al término, inmediatamente la referencia a lo sentimental, y ustedes ya saben, lo conté, en la modernidad, toda la referencia a lo sentimental o a lo emocional no era bien visto. ¿Por qué? Porque se contraponía a la razón, a la racionalidad. Por eso, como dijimos en su momento, la racionalidad iba a ser un dato que se iba a predicar del varón y la emocionalidad o sentimentalidad iba a ser un dato no racional que se iba a predicar de la mujer. Es limitado, esta es otra nota importante. Los seres humanos somos, como dije recién, muy proclives a la hipérbole. Una hipérbole muy extendida, que es una frase, es decir, amo a todo el mundo. Si se quiere, y podemos conceder algo de esta frase que se usa en diferentes niveles, que suena muy linda, que tiene mucho de marketing, pero que en los hechos concretos no tiene ningún apoyo o asidero alguno en la realidad, más que una expresión de deseos. ¿Por qué? Porque estos vínculos solo se pueden tener respecto de pocos seres personales. La capacidad de amar y vincularse y encontrarse dialogalmente con otros en el ser humano es escasa. ¿Por qué? Y porque tenemos que sumar un dato adicional para que se pueda construir un vínculo de este tipo. ¿Cuál es ese dato adicional que no hay que pasar por alto? Y es el compartir la cotidianidad, es decir, el conocimiento. Conocer al otro. San Agustín decía, conocimiento es amor, pero conocer al otro. Y conocer implica conocerlo en profundidad, no saber del otro 3 o 4 notas, tener cuatro notas, una imagen, una figurita o una foto. Eso no tiene nada que ver con el conocimiento del otro. Para conocer al otro hay que intentar vincularse dialógicamente con el otro, porque se requiere mucho esfuerzo. Y el conocimiento del que hablan o que nos o con incorporados los modernos, que ya conocemos al otro cuando lo encerramos en 3 o 4 datos o definiciones, es no tener nada del que me confronta. Por eso solo se puede tener, si es real, y no lo usamos de manera marketinera o porque es lindo, con muy pocas personas. Cada uno de ustedes podrá usar, si se quiere, la famosa expresión, a veces nos sobran los dedos de la mano para ver cuántos vínculos de esta naturaleza o de esta característica hemos trazado o podemos trazar. Significa un desplazamiento de la frontera del yo, por supuesto. Es intensísimo, pero además es frágil, y además es como no querido, ¿no? Porque hay un miedo. Hay un autor que dice que hay un miedo a no ser, y este miedo a no ser implica lo contrario, encerrarse sobre uno mismo, cuando ese miedo a no ser tendría que permitirnos abrirnos hacia los demás, por muchos motivos que podrían analizarse. Nos hemos convertido en una sociedad que privilegia el meterse o el encerrarse sobre sí mismo, porque esto se vende como una actitud estratégica adecuada y porque se vende como una actitud que tiene que ver con si queremos la felicidad tenemos que evitar el sufrimiento, y todo lo que sea salida de sí mismo es un riesgo. Recuerdo las palabras de Héctor, el vincularse con los demás, la vida misma es un riesgo, pero es un riesgo que merece ser asumido y cuesta mucho, insisto, por esos marcos conceptuales categoriales que hemos adquirido en la modernidad, en donde primero hay que encerrarse sobre uno mismo, eso sería lo mejor, lo más idóneo, lo más estratégico, para luego salir. Tiene algo adicional, que es mostrarse vulnerable. Otro de los mensajes ficticios de la modernidad del hombre solitario es imaginarse que aunque esté solo, puede todo lo que no puede en realidad hacer, y esto luego se ve o se ha visto en las sociedades en la práctica, y entonces es
cerrarse sobre sí mismo y dejar a los demás hacia afuera y no mostrarse vulnerable. Esto es lo que quería marcar. El peor enemigo que nos quieren hacer querer ver es que no nos tenemos que mostrar como vulnerables ante los otros, pero para no mostrarse vulnerable para los otros, la única manera es cerrarse sobre uno mismo. La apertura ya implica vulnerabilidad, si no es imposible. Comunidad auténtica y comunidad abstracta. Esta es una terminología que utiliza Cohen en el texto. Él diferencia la comunidad auténtica de la comunidad abstracta. Hacemos alguna referencia, aunque la idea de Cohen creemos que es discutible, pero podemos hacer una referencia. En su momento fue una clasificación importante o interesante. La comunidad auténtica sería, como decía Aristóteles, la sociedad doméstica, una familia, un núcleo intenso, 2 personas, 3 personas, un vínculo de amistad, de amigos. Eso sería una comunidad auténtica, en donde hay una convivencia, hay un conocimiento, hay un trato constante, permanente. ¿Qué sería una comunidad abstracta? Y una comunidad abstracta sería un montón de gente que durante los 360 días del año vive cerca el uno del otro, pero completamente separado el uno del otro, más allá de vivir cerca. Y sus ideales, objetivos tienen que ver o no tienen que ver o no tienen tal vez nada que ver con el de su vecino propio. Y son como especies de islas, pero en algún momento se vuelven a ver, se dice, como integrantes de esa comunidad, sienten que tienen algo en común con esos otros. ¿Y esto cuando se produce? Los que hablan de comunidad abstracta, porque ponen como ejemplo el Estado, la nación, y en situaciones límite de carácter colectivo. Y la situación límite típica de carácter colectivo, ¿cuál es? La guerra. Un conflicto armado, la amenaza de un conflicto, supone que mueve mucha emocionalidad, mueve mucha irracionalidad. Entonces, hay alguien que dice, juntémonos, aunque después durante los 365 días del año no nos veamos, no nos importe el uno nada del otro, porque en esta instancia formamos parte de una comunidad y hay alguien de afuera que quiere agredirnos. Sería, por ejemplo, hay una ideología que se llama la ideología de la comunidad abstracta, que era un discurso que se usaba mucho en época de dictaduras militares, que ¿por qué se llamaba ideología de la comunidad abstracta? Por lo siguiente, el dictador, el tirano o el militar golpista decía, el Estado-Nación es como una familia en chico. En una familia en chico, ¿quién manda? Por supuesto, el padre. ¿Y qué hace el padre en una situación de peligro de riesgo? El padre dice, miren, ahora van a tener estas limitaciones, van a tener que dejar de hacer esto, van a tener que hacer esto que yo digo, solo lo que yo digo, se prohíben un montón de cosas, se limitan un montón de cosas, pero el padre dice, lo hago en bien de la familia y no se olviden nunca que el día de mañana, cuando la situación vuelva a la normalidad, si se quiere entrecomilladamente, nosotros vamos a seguir formando parte de esta familia y esas limitaciones que hoy tienen serán necesarias para que puedan desarrollarse el día de mañana. Esto es posible, es criticable o no, pero es una matriz bastante frecuente en las relaciones de familia, o podrían darse. ¿Qué hace la dictadura o la ideología de la dictadura? Dicen, el Estado en esta situación, el Estado es lo mismo, es una gran familia, yo soy el padre de esa gran familia. Y yo les digo, estamos siendo amenazados, estamos en peligro, nos amenazan. ¿Y qué haría un padre? Que yo como militar, como cabeza, como dictador, no lo dice por supuesto, voy a hacer. Los voy a limitar, les voy a impedir hacer esto, les voy a restringir. Entonces alguien puede decir, pero no sería demasiado, no está restringiendo libertades, derechos, garantías, como que estamos compelidos a dar la vida por algo que no sabemos si es cierto, a inmolarnos. Y entonces el militar refuerza esta ideología y dice, sí, por supuesto, pero eso lo tenés que hacer
porque ¿quién dudaría que un padre le pone limitaciones a sus hijos si no es en beneficio de un posible desarrollo o progreso de esto? Basta con mirar los ejemplos que tenemos como país para descubrir que esta ideología de la comunidad abstracta, que tuvo mucha aceptación, por algo la llamamos ideología, que tuvo mucha aceptación, condenó, llevó al oprobio, a la muerte, a la desaparición de miles de personas, de argentinos jóvenes que recién estaban asomando al mundo, por una cuestión de negocio, de corruptela, de estas élites dictatoriales. Ese es el ejemplo de comunidad abstracta. Vamos a la otra placa. Reconocimiento. Los individuos se encuentran con sus semejantes reconociéndose en su esencial igualdad. Reconocimiento recíproco. Por eso se llama reconocimiento recíproco. Me reconozco, veo al otro como otro que yo, no como otro yo. Cuidado, está corregido, lo habíamos corregido, era un error que se había cometido en alguno de los textos. No es que vemos al otro como yo, no, al otro que yo, no como yo. Lo reconocemos, es un igual, nos reconocemos iguales en la diversidad, orden de respeto recíproco. El orden implica que una sociedad o un grupo de personas que se vinculan de manera respetuosa trazan entre sí una serie de comportamientos cuya lógica es, si se quiere, como principio general, no cosificar al otro. Ese es el punto de partida, o no dañar al otro, o no instrumentalizar al otro. Es condición necesaria del amor, aunque menos comprometedor, esto es importante. Las idealizaciones, las romantizaciones nos han hecho creer que puede llegarse desde punto cero al vínculo del amor, tal que si fuera una especie de acto de magia. La realidad indica que esto no es así. El respeto es el único punto de partida que luego puede llegar a convertir este vínculo en un vínculo comunitario. Pero primero hay que pasar por el respeto. La única manera de llegar a un vínculo comunitario es pasando, iniciando o arrancando con el respeto. No hay otra manera. Es la actitud mínima indispensable para que el diálogo pueda trazarse. Si no nos respetamos, es imposible que el diálogo o el encuentro se pueda dar. Terminaremos colisionando, chocando o alejándonos a partir de que el contacto solo es lo único que puede prosperar si no hay un respeto, no hay un reconocimiento. ¿Se acuerdan? Yo lo mencioné cuando hablábamos del diálogo. El autor que seguimos, William Luypen, dice una frase plástica interesante. Él dice: es el mínimo de mi sí, el mínimo de mi sí a mi semejante. Eso es lo mínimo que le puedo dar a mi semejante. A diferencia, y esto es importante, cuando tengamos que diferenciar comunidad o amor de reconocimiento y respeto, se puede extender a todas las personas, claro. ¿Por qué se puede extender a todas las personas? Porque no es demasiado, no es exigente. No se requiere un trato constante, permanente. Es más, actitudes de reconocimiento recíproco o respeto pueden tenerse muchas o algunas con personas en la vida cotidiana que después tal vez no vuelvan a verse nunca más en la vida. El ejemplo, si se quiere, más potable sería frenar de imprevisto en un semáforo cuando se pone rojo, a riesgo de que, porque está cruzando un peatón, a riesgo de que no sé que tengo que respetar esa regla para respetar a ese peatón. Aunque después la persona que cruza me lo agradezca o no, o se dé cuenta o no, nunca más vuelva a cruzármela. Puede ser un proyecto, se puede convertir en un proyecto universal. Esto es un dato que ya tenemos que sacar a la luz. La vinculación ya denominada reconocimiento recíproco se puede proponer como proyecto universal de convivencia. El anterior, por lo que habíamos contado, es muy difícil que pueda darse.
Pasamos la placa. Ahora vamos al poder. Algo que voy a repetir y dije en clases anteriores, todas estas situaciones tienen ejemplos. Hay ejemplos. Podemos dar ejemplos, vamos a dar ejemplos. Yo siempre he tratado de poner en un segundo lugar al ejemplo. ¿Por qué? Porque si no se suele dar un error, y el error es considerar que cada vez que se da un ejemplo o se pone un nombre, ya eso supone o define esa situación con la etiqueta que le estamos poniendo. Quiero decir, relación de amistad o relación de respeto se da entre vecinos. Habrá que ver en cada caso si ese vínculo es un vínculo respetuoso. Relación de comunidad, se da en la familia, habrá que ver. Y acá mucho más habrá que ver. Porque hay familias que de comunidad no tienen absolutamente nada, lamentablemente. No es una cuestión de etiqueta, no es una cuestión de ejemplo. El ejemplo hace que ipso facto ese vínculo se convierta, por ejemplo, en un vínculo comunitario. Tenemos innumerable cantidad de situaciones en las que se supone, se le pone desde afuera una matriz o se las define y algunos la aceptan por conveniencia y otros por desconocimiento, es que estamos en presencia de un vínculo comunitario. Cuando después constatamos que en ese vínculo comunitario una de los participantes instrumentaliza constantemente, cosifica constantemente al otro, no lo podemos seguir denominando de esta manera. Por eso hay que tener cuidado con los ejemplos, o al menos no generar este desplazamiento, de decir, sí, tal cosa es tal, habrá que verlo. Las sorpresas abundan cuando uno analiza vínculos determinados o vínculos cotidianos hacia adentro de su situación o hacia afuera con los demás, descubre que muchas veces de ese vínculo tiene de tal el rótulo. Después es una cosa completamente diferente. Poder. Este es el primer vínculo negativo. Importantísimo. ¿Por qué importantísimo? ¿Por qué importantísimo? Es importantísimo para poder entender el derecho. ¿Y por qué importantísimo para entender al derecho? Voy a reemplazar el término para que no sea redundante. Para entender al derecho. Porque se lo ha confundido y se lo confunde con el derecho. Entonces, es muy importante, es importante su análisis, pero más importante o más clave es poder distinguirlo del derecho. Es bastante difícil. En algún momento la confusión fue total, al punto que nadie suponía que al hablar de derecho se estaba hablando de poder. Y hoy la confusión, de alguna u otra manera, persiste. Entonces, si yo quiero aprender algo, tengo que diferenciarlo. En todas las cosas que se conocen, siempre hay algo que es parecido, similar o que tiende a confundirse con lo que yo estoy investigando, conociendo o estudiando. Si logro evitar la confusión, accedo a entender aquello que estoy conociendo. Si no lo hago, la confusión tal vez nunca pueda disiparse. Y nosotros hemos, en el aprendizaje del derecho, durante muchísimo tiempo, que puede contarse por par de generaciones, no se detectó la confusión entre poder y derecho. Ya la vamos a ir analizando y tal vez sea uno de los puntos más cruciales
En el aprendizaje, lo crucial, si a mí me pregunta qué es lo crucial en el aprendizaje, en lo que ustedes están contando, qué es lo más importante, tal vez una de las dos cosas más importantes es enseñar de tal manera que no caigan en esa confusión. Relación de desigualdad, mando y obediencia. Lo prototípico del poder es una persona que se afirma a costa de otro. Me afirmo a mí mismo, pero en esta afirmación lo hago a costa de otro. ¿Mm? Por eso la relación es de desigualdad. Y por eso la relación prototípica, típica, es alguien que manda y alguien u otro que obedece. Se suele hablar de relación de poder o poderío, y el núcleo de esta situación de poder o poderío suele ser la sumisión. Es un vínculo en donde o este se mantiene en tanto y en cuanto el que está sometido es sumiso, no reacciona. Es muy interesante, uno de los principales problemas para romper la sumisión es darse cuenta que está siendo sometido. Es lo que hablaba, es esta dificultad que siempre nos aparece a los seres humanos, intelectualmente hablando, y yo les hacía pie en esto. Si no nos damos cuenta que nos están sometiendo, ¿contra qué vamos a revolvernos? ¿Mm? Por eso, lo peligroso. Mando y obediencia, Estado, poder, de arriba hacia abajo, desigualdad. Hay desigualdad entre uno y otro. Puede darse tanto en sociedades políticas como en las domésticas, ninguna duda, sin ningún lugar a dudas, y dijimos que el concepto de poder era un concepto que se había acuñado en la modernidad, y que ese concepto de poder que se había acuñado en la modernidad, que decía que el poder no es otra cosa que el mando, la obediencia y la jerarquización, subordinación o sometimiento de uno sobre otro, era un concepto, un modelo que hoy en día ya va a tener que ser revisado, porque como todo concepto, las sociedades, el ser humano evoluciona, cambia, y hoy es como una especie de matriz que ya encierra, oprime al ser humano la consideración del Estado como esta simple matriz de arriba hacia abajo. ¿Mm? Se puede dar tanto en la política como en la doméstica, por supuesto. En la doméstica muchísimo más. La voluntad de sumisión puede lograrse de cualquier modo. Esto tiene que ver en filosofía política, y nosotros lo estudiamos, que eran de qué o por qué motivo se explicaba el poder o el sometimiento de uno sobre otro. Uno era la fuerza, mayor poderío, era una posibilidad en que podía lograr la sumisión del otro. Otro era la ideología, a partir de la ideología podía lograrse el sometimiento de uno sobre otro, por ejemplo, hacerle creer que yo soy un rey investido por Dios y que él es súbdito y que me va a tener que obedecer y pagarme su diezmo hasta que yo me muera. Esa es otra forma de lograr el sometimiento o sumisión. Y hay muchas maneras. Por comodidad, la primera podría ser por temor, por comodidad está bastante frecuente, es bastante frecuente y difícil también de eliminar. Por comodidad, por supuesto. ¿Por qué por comodidad? Y porque cuando decidir, como dice Negri, implica un riesgo, un esfuerzo. Decidir por uno mismo también, afrontar necesidades, cuestionamientos, problemáticas, también es parte de la condición humana. Y esto exige mucho desgaste de energía. Si alguien nos dice qué es lo que tenemos que hacer, decir, pensar, vestirnos, comer, caminar
opinar, amar, nos está sacando de alguna manera un montón de problemas en las que tenemos que decidir y dudamos, en las que tenemos miedo a la responsabilidad, al riesgo. No se puede negar esto. Genera enorme comodidad, a tal punto que en algunas situaciones uno no da un paso si no hay alguien que le dice tenés que dar el paso hacia la izquierda o hacia la derecha. Esta comodidad, por supuesto, implica que yo, bajo ningún punto de vista, intente o me revuelva con aquel que me está indicando el camino, porque si se quiere, entrecomilladamente, me está haciendo un favor. Esto también hay que tenerlo presente si de sociedades hablamos. La comodidad suele ir de la mano de someterse a un poder. Existe una necesidad de expansión del poder. La voluntad de sumisión puede lograrse de cualquier modo, no es lo que contamos recién. Existe una necesidad de expansión del poder. Dice Edgar Bodenmeider, citado en el texto, en uno de los trabajos de Negri, libro Teoría del Derecho. Tiene una analogía muy interesante. Bodenmeier dice que el poder es como el gas o la energía eléctrica, que se expanden sin freno hasta que encuentran algún continente o algo que valle que no les permita pasar. Yo podría, también podríamos agregar el agua, ¿no? Pero la fuerza, el intento de horadar ese continente es permanente. Y si lo eliminan, fíjense el caso del agua, cuando en época de inundaciones, a pesar de las murallas o los murallones, el agua insiste, golpea, insiste hasta que pasa. Lo mismo el gas o la energía eléctrica, y se expanden. Entonces, ahí tiene que haber una lucha constante, un intento constante para evitar que se extienda. El que obedece muchas veces no sabe a quién obedece. Sí, es cierto, sobre todo en el mundo de hoy, en los que geopolíticamente los centros de decisión mundial no están en los países, sino están en lugares, en el éter, de transnacionales que no tienen lugares fijos y a partir de los cuales, con toda la tecnología, la ayuda a la tecnología digital, etcétera, el poder está o está en muchos lugares o no está en ninguno. Ya está un poco caduca aquella teoría, aquellas teorías importantes que a comienzo de la modernidad visibilizaban al poder con anclaje en algún territorio. Hoy el poder no tiene anclaje en ningún territorio. Hasta diría el poder de las transnacionales que manejan el mundo, hasta te diría que es virtual. Con lo cual, si yo estoy condenado a tener que pagar durante toda mi vida un impuesto o en lo que me queda que baja mis posibilidades de consumo, a mis posibilidades de vida digna de una manera permanente, y eso viene como disposición de alguien que no está en el país en el que vivo, yo no sé a quién estoy obedeciendo, pero de hecho si me conminan, me lo imponen y me sacan esa suma de dinero, evidentemente estoy obedeciendo a alguien, pero ¿de dónde viene esa orden? De acá no viene, viene de otro lado. Ahora, ¿de dónde? El que obedece muchas veces no sabe a quién obedece y eso hace o torna difícil, como habíamos contado en otras oportunidades, la crítica al derecho de protesta y el desmantelamiento de eso. Pasamos a la siguiente. Acá ya vamos a la última, la más negativa, si se quiere, que es la de violencia. Coyne la denomina relación de violencia o de lucha.
y a su vez él distingue lucha violenta o lucha pacífica. Violencia es la relación de daño recíproco. Es la más negativa, ¿por qué? Porque en principio, como vínculo es fugaz. El poder se puede mantener durante siglos, durante años, durante meses, lo que quieran. La violencia no. ¿Por qué? Porque cuando la violencia se perfecciona, esto implica la eliminación del otro. Y cuando el otro o ambos, si se trata de dos sujetos, se eliminan entre sí, ya no hay relación social posible. Por eso es muy inestable la violencia, a diferencia de su par negativo, el poder. ¿Mm? Es una relación en la que solamente me interesa dañar al otro, eliminar al otro, lastimar al otro. ¿Mm? Se da cuando el poder deja de ordenar y por alguna razón ya no se soporta. ¿Por qué decimos esto? Bueno, la violencia también en algunas circunstancias, esto es algo que incorporó en sus análisis Héctor en sus trabajos, Héctor en su última etapa, al poner como ejemplo de violencia algo que hace una sociedad que está siendo oprimida, estructuralmente oprimida. Por eso él pone el ejemplo de las luchas de independencia. En las luchas de independencia, estas se producen porque estábamos siendo oprimidos por los conquistadores. Siempre fuimos oprimidos en nuestra historia, es una historia de opresión por conquistadores que vienen de afuera, hasta ahora, pero ha sido así. Y entonces hay alguien que dice, tenemos que liberarnos. Y en ese liberarnos, necesariamente, de manera disruptiva, hay que eliminar al que nos oprime, al que nos sojuzga. Esas son las luchas de independencia. Y recuperar o al menos descolonizar el territorio. Y aquí tendríamos que pensarlo en términos de justificación. Así como en algún momento se discutía si era lícito eliminar al tirano cuando el tirano oprimía de tal manera a la gente que le obedecía a punto de casi hacerla morir, si era posible eliminar al tirano para que la opresión estructural o la tiranía desapareciese. Y en este caso fue necesaria las guerras de independencia para sacarnos de ese yugo, al menos territorialmente. ¿Mm? Lo que no pudimos conseguir o lo que no se consiguieron con esas esas guerras de independencia, lamentablemente, fue sí evitar la colonización territorial, que hoy está en riesgo. Las paradojas de la historia, no lo sé, pero no la colonización mental. La colonización mental, paradojas del día de hoy, sigue existiendo. Esa colonización mental que hace, como en el ejemplo de la comodidad, estemos esperando todo de alguien que decide por nosotros. En el caso de las guerras de independencia, el que estaba en el ojo de la tormenta en nuestra relación con España y Portugal eran los virreyes. Paradoja, hoy los virreyes están en otro lado. Pero el ejemplo de las luchas de independencia me parece interesante como para ver la idea de la violencia. No puede estabilizarse si se trata básicamente de una situación de daño. Cuando, por ejemplo, en una guerra, los que participan de la misma saben que ninguno va a poder eliminar al otro completamente, pero que mantenerse en esa guerra implica un gasto, sobre todo el problema de la guerra, el peor enemigo que tiene una guerra es el financiamiento, porque el financiamiento es aquello que permite el armamento. El peor enemigo entonces de una guerra es el riesgo de no poder financiarla, seguir financiándola. Entonces lo que se suele hacer es un pacto o un acuerdo en donde siempre uno lleva la delantera de la ventaja. No se piensen que que los pactos como resultado del cese de los conflictos es en un pie de igualdad. Siempre hay alguien que impone condiciones, pero
el conflicto bélico se suspende o se termina. Por eso, porque no se puede estabilizar y además puede llegar incluso a hacer desaparecer a los contendientes, cuando uno no puede eliminar al otro. Busca recuperar el diálogo perdido o volver a una anterior sumisión de poder. Claro, quien a partir de la violencia se separa del vínculo de poder intenta recuperar el diálogo, o bien no lo consigue y entonces nuevamente se instala en una relación de poder. Vamos a la placa que sigue. Ahí tenemos un cuadro con las 4 relaciones: amor, respeto, poder, violencia. El amor es dialógico, el respeto es dialógico, poder no dialógico, violencia no dialógica. No universal el amor, el respeto universal, el poder no universal y la violencia no universal. Están focalizados. En el cuadro tenemos la desigualdad en el caso del amor, porque se desiguala cuando los vínculos son intensos. Las personas que forman parte de esos vínculos no son consideradas de la misma manera que un tercero u otros. Siempre diría, no sé si estaría correcto en que utilice este término, pero diría, esto se ve cuando hay cierta preferencia respecto de personas con las que nos vinculamos muy intensamente en una situación determinada respecto de otras que no lo están. En el caso del respeto, esto no se produce y hay igualdad entre las partes. En el caso del poder, la desigualdad está por donde la miremos, lo mismo que en el caso de la violencia. Vamos. Y ahí estamos, Carlos, hasta ahí llega el poder. Ahí estamos, bien. ¿Algún dato más sobre estas relaciones? Como dije hoy, acá los vemos en teoría, en abstracto. Después, si nos metemos de lleno en la sociedad cotidiana, en la vida cotidiana, vemos que nuestra existencia implica un entrecruce o un cruzamiento de muchas de estas situaciones a la vez. Vamos a poner o a considerar algunas situaciones. En primer lugar, ¿qué puede ocurrir con estos vínculos? Y uno en su vida cotidiana puede llegar a atravesar en este caso, podríamos poner como ejemplo, con la misma persona o el mismo semejante, iniciar, este es en el caso, por ejemplo, de la violencia de género, que puede iniciar desde el respeto. Es una posibilidad, a veces podría ser que no, pero a veces inicia por un vínculo de respeto, luego podría llegar a consolidarse como un vínculo amoroso, o al menos en principio como un vínculo amoroso, y luego empezar a deteriorarse y arrancar con la aparición del poder en el sentido negativo, y luego culminando con la muerte y la eliminación del otro, que es el caso de la violencia. Ahí tenemos una situación o un estadio que pasa por diferentes fases o etapas. Después hay otro problema con las relaciones sociales, que es que muchas veces, como se mezclan, no podemos distinguir claramente o netamente si un vínculo tiene una característica X o si es el otro vínculo que le sigue. Por ejemplo, podría darse respecto o en relación al amor y el respeto. A veces es difícil determinar hasta qué punto es un vínculo intenso, como el primero, o un vínculo más aminorado. Lo difícil es separar el respeto del poder. Por ejemplo, hasta qué punto es respetuoso
el vínculo que se da entre progenitores respecto de un hijo o una hija, cuando a ese hijo o a esa hija se le marcan todos los caminos o se le pautan todas las decisiones que tienen que tomar, inclusive hasta ya una edad avanzada. Puede entenderse como amor o simplemente como respeto, o ya estaríamos dentro de poder. Esto es interesante porque se va a plantear en un rato, en un momento, o enseguida respecto a la cuestión de los temas, va a aparecer la cuestión de la autonomía, que va a estar presente no solo en la vida cotidiana de los seres humanos, sino en el derecho y en muchas disciplinas. La autonomía, hasta qué punto, hasta dónde puedo decidir o decido por mí mismo, y hasta cuándo es posible que otro tenga injerencia en mis propias decisiones. Y esto no es sencillo, porque suponemos o se supone que los seres humanos tienen que tomar sus decisiones por sí mismos, pero a partir de qué momento, cuándo. Ahí aparecen vínculos que no se tiene muy claro si tienen que ver con uno o con otro. Es lo que se suele llamar zonas grises. Hay zonas grises en donde es difícil. ¿Mm? Lo que sí, respecto de este entramado de vínculos, sí, es cierto, no puede darse al mismo tiempo y con la misma persona vínculos de signo contrario. Esto no es posible al mismo tiempo. ¿Mm? No puedo decir al mismo tiempo que respeto y que me impongo sobre otro. Esto no es posible. Seguramente el vínculo tiene que ver o se da en un sentido o en el otro, porque los dos son de signo contrario. ¿Mm? Entonces, aunque a veces es difícil de determinarlo o de determinar esto o de detectarlo, ¿Mm? Lo mismo que tenía que ver con el amor que con el respeto. Pero no se pueden dar de signo contrario. Y después hay momentos en donde van a convivir, vamos a ver, vínculos de distinta naturaleza que pueden llegar a coexistir o a convivir. ¿Mm? Estos son los que nosotros denominamos puntos críticos de convergencia. Punto crítico indica algo difícil, negativo, y convergencia, vínculos sociales diferentes que por un momento se pueden dar al mismo tiempo en una misma situación social. Dato: esta clasificación es una clasificación ideal. Por lo tanto, son formas de vinculación no espaciales, son órdenes no espaciales, es decir, no ocupan un lugar en la realidad concreto. Por eso es que puede darse en una misma situación, en una misma sociedad, muchos vínculos diferentes, de distinta naturaleza. Si estos vínculos, por ejemplo, poder y respeto, estuvieran consolidados, ocuparan un espacio social, no podríamos hablar al mismo tiempo que en un determinado lugar o territorio tenemos poder y tenemos respeto. ¿Por qué digo esto? Porque muchas teorías, como lo dice Héctor en una nota, entran en lo que se llama un defecto que es el espacialismo. El espacialismo implica considerar situaciones que son ideales, que se pueden pensar y son el resultado de la abstracción, como concretas o fijas o sólidas. Entonces, si alguien dijese en una sociedad o hay poder o hay respeto, si hay poder no hay respeto, quiere decir, las teorías dominantes espacialistas decían, hay poder, no respeto, por lo tanto, no hay derecho, o en última instancia, si podemos hablar de derecho como respeto, es simplemente un sucedáneo o un desprendimiento mínimo del poder. No es así, no ocupan espacio. Por lo tanto, en una misma situación social se puede dar respeto y poder. Esto lo vamos a ver cuando veamos los puntos críticos de convergencia.
Y una nota más respecto de las relaciones sociales a tener en cuenta, importante. Hablamos de órdenes que pueden, de estas relaciones sociales, hablamos de órdenes intuitivamente vividos y de órdenes proyectados. ¿Qué quiere decir orden? Esto es sencillo. Orden intuitivamente vivido es una vinculación que se da, si se quiere, una manera de vincularse que se da espontáneamente entre los seres humanos. Por ejemplo, el amor es una manera de ordenarse que se vive intuitivamente. Nosotros no vamos a un instituto de enseñanza durante años para que alguien nos enseñe qué es el amor. El amor como vínculo se empieza a construir, se empieza a armar o visualizar ya en los primeros meses y años de vida, sobre todo cuando vemos a personas con pocos meses o años de vida conviviendo entre sí y no han ido a ningún lugar para aprenderlo. Sin embargo, se abrazan, se acarician, es un inicio. Lo mismo pasa con el conflicto. Así como se abrazan y se acarician, también se tiran del pelo, se pegan, se empujan. Son órdenes vividos intuitivamente. Los cuatro: amor, respeto, poder y violencia. Pero solamente dos de ellos pueden ser proyectados. ¿Qué quiere decir que se pueden proyectar? Que además se pueden expresar a través de reglas. ¿Y cuáles son estos órdenes que se pueden expresar a través de reglas? El segundo, el respeto, y el tercero, el poder. Fíjense, ¿por qué no el cuarto? Violencia, porque dijimos que no se puede estabilizar. Para convertirse algo en una regla, en una pauta, tiene que tener estabilidad. Tiene que haber algo que se mantenga en el tiempo. La violencia no la puedo incorporar en una regla, porque es terriblemente inestable. Pero vamos a la primera. Alguien podría decir, el amor sí podría expresarse a través de reglas. Tampoco. Tampoco puede expresarse en reglas por aquello que dijimos de que no puede darse sino en situaciones muy puntuales y cuando las personas se conocen. Por eso yo no podría expresar a través de una regla y circunstancias muy exigentes. No podría expresar a través de una regla la siguiente obligación: que las personas se quieran o se amen entre sí. Ejemplo muy sencillo y conocidísimo es el de en el código no existen reglas que exijan amarse, por ejemplo, a las parejas con su descendencia, pero sí hay reglas que al menos les exige respeto, sobre todo, de las parejas y su descendencia. Ahí se ve claramente cómo unas se pueden expresar en reglas y cómo otras no. El poder también. Y acá, no lo vamos a contar ahora, por ahora, acá se va a dar otra de las cuestiones por las cuales vamos a confundir usualmente el poder con el respeto. El poder también se puede expresar en reglas. Por ejemplo, órdenes militares, bandos militares. También puede incorporarse una regla porque también está destinada a todos y a ninguno en particular y porque establece comportamientos destinados a todos y a ninguno en particular. Pero lo pueden hacer a través de una regla. Este va a ser uno de los motivos por los que se va a confundir luego el derecho con el poder. Dicho esto entonces, y teniendo a la mano el cuadro de relaciones sociales, vamos a identificar, ya de alguna manera lo hemos ido adelantando y en algunos textos lo hemos visto, vamos a tratar entonces de identificar dónde ubicaríamos o dónde ubicamos al derecho. Presten atención a lo siguiente. Decir esto implica decir que el derecho es una manera de vinculación, es una forma de vinculación, es un modo de vinculación. Prestemos atención a este dato porque es liminar.
el derecho es inicialmente un vínculo. Es una manera de actuar e interactuar una persona frente a otra. Después vendrá todo lo demás que se quiera decir sobre el derecho. Pero el punto de partida es este, es un vínculo. Y lo vamos a ubicar como en el caso, por exclusión de las reglas y las características de cada uno de estos órdenes, vamos a desechar los que no pueden formar parte o estar en el corazón del derecho. Excluimos al amor y a la relación de comunidad. La excluimos. Sin embargo, tengamos cuidado con esto, porque esa exclusión que hay que marcar y hay que remarcar por muchísimas interpretaciones a veces malintencionadas que se hacen de los desarrollos, o sea, se hacían en algún momento de los desarrollos de nuestros contenidos, nosotros no, bajo ninguna circunstancia o bajo ningún punto de vista hemos dicho jamás que el amor sea el contenido del derecho. Y ahora, o en un rato, o en la próxima clase, vamos a ir intensificando esta explicación. No puede serlo. Sin embargo, puede preparar. ¿Se acuerdan cuando vimos palabras genéricas? Héctor decía en el texto, sin embargo, es un proyecto impersonal que tiende a la personalización de sus destinatarios. Es un proyecto impersonal que tiende a la personalización de sus destinatarios. ¿Por qué? Porque al derecho lo vamos a ubicar en el respeto. ¿Y por qué un proyecto impersonal? Porque no está dirigido a nadie en particular, sí a todos. Y además, siendo impersonal, ¿qué propone? Personalización, proceso de personalización. ¿Cómo nos hacemos seres personales? Nos hacemos seres personales iniciando con el respeto y profundizando, acompañándolo o incorporando comunidad o amor, como derrotero hasta esa exigencia, ese deber ser. Aquellos, ¿se acuerdan cuando dijimos el hombre no es lo que es, sino aquello que debe ser, pero que nunca completa de manera total o decidida? Ahí está, personalización. El respeto es el punto de partida para que nos convirtamos en seres personales. Es el, si se quiere, el puntapié inicial que da el derecho. Y hasta ahí llega, es muchísimo, y ahí se queda. El poder, con el poder eterno contradictor. Vamos a ver, sin embargo, y esto lo pasamos para después, ¿por qué? Porque también teóricamente Héctor incorporó, después de mucho tiempo, nosotros notábamos, y personalmente lo notaba, que cuando hablábamos de poder y derecho, siempre al hablar de poder, lo hacíamos de una manera negativa, ¿no? Pero no porque estuviese mal, pero poníamos toda la carga, todo el esfuerzo en hablar del poder en un sentido negativo. Y el poder tiene otra dimensión. Héctor se da cuenta de esto y después de muchos años hace una nueva reelaboración al hablar o trabajar las relaciones sociales. No lo voy a contar ahora, seguramente la clase que viene, y entonces va a introducir la idea de un poder bueno, si se quiere, y un poder malo. Entonces ahora sí, esa idea constante de que el poder era negativo, está bien, pero distinguiéndola. Va a haber dos facetas del poder. Por supuesto, cuando hablemos en relación al derecho o vinculándonos con el derecho o cuestionándolo al derecho, estará o va a estar siempre el poder que acabamos de hacer referencia con los contenidos recientes, ¿sí? Poder negativo. Pero esta aclaración tengo que hacerla. Y con la violencia no puede guardar ningún vínculo. ¿Por qué no podría guardar ningún vínculo ni ninguna relación?
En principio porque la violencia atenta contra un dato elemental de la realidad, que es atenta contra la dignidad de los habitantes del planeta, atenta contra la dignidad humana. Por eso no podría haber tampoco equivalencia en estas o con estas dos situaciones. Ubicamos entonces al derecho. El derecho es un modo iniciático de diálogo, un punto de partida para el diálogo. Prestemos atención a esto, que luego vamos a recuperar, dice Héctor, pero y ya adelanta, da un paso gigante, dice, pero no su formalización. El derecho es diálogo, no su formalización, pero un diálogo limitado a ser un orden de respeto. Allí lo vamos a ubicar y así o de esta manera lo vamos a analizar. Entonces, datos que tenemos que tener en cuenta. Si hablamos de derecho, hablamos de una actitud hacia el otro que es una actitud de apertura. No hablamos de conflicto. ¿A quién se le ocurre hablar del derecho en sentido conflictivo cuando el derecho como punto de partida implica un acto de apertura hacia el otro? El derecho es una actitud de apertura hacia el otro. Implica la búsqueda de otro ser personal para que entre ambos se constituya y se crezca personalmente. Es lo que se llama el proceso de personalización. Lo que un psicólogo que nosotros compartíamos muchas ideas y Héctor lo llevó muchas veces al Centro de Estudios Judiciales, Jorge Saurí, él decía, desde su lugar de psicoanalista, nos hablaba de la importancia del proceso de personalización. Este proceso de personalización en la que juega un papel fundamental el derecho. Y nos tendríamos que preguntar, ¿por qué apareció el derecho? ¿Y qué dijimos? ¿Qué dijimos al comienzo? Cuando el ser humano aparece en el mundo, ¿qué tiene que resolver? ¿Qué se le presenta? ¿Qué es lo primero que se le aparece? ¿Con qué tiene que lidiar? Con problemas. Entonces, lo primero que hace el ser humano al descubrir que la existencia es inhóspita y él quiere sostenerse en la existencia y tiene que lidiar con problemas en cualquier lugar del mundo en donde hubiese empezado, no importa, agarramos el planiferio y donde nos imaginemos, tiene que resolver esos problemas. Y entre las muchas o algunas soluciones o respuestas va a aparecer la que le suministra lo que llamamos derecho. Pero no le va a suministrar, no le va a dar cualquier solución. Las soluciones que le va a aportar, permítame usar esta expresión, esta analogía, por ahora a lo mejor todavía no tiene mucho sentido, que le va a decir o le va a soplar al oído el derecho, tienen que ver con su propia condición. El derecho le va a dar una respuesta o lo va a guiar o le va a permitir pensar una respuesta, pero es como si le dijera, te voy a ayudar, pero ayúdate a vos mismo y pensate a vos mismo. Pensá en lo que sos. Y ahí entonces va a aparecer o aparecerán las reglas y todo lo que nosotros vamos a ver y conocemos como derecho positivo. Pero en este, ayúdate a vos mismo y fíjate en tu interior, puede haber habido un error. Puede haber habido épocas o en algún momento en la historia en que aparecieron, se multiplicaron los problemas y los seres humanos dijimos, y volvamos a la misma respuesta, mirémonos hacia adentro para responder entonces los problemas que tenemos. Y puede haber pasado o pasó que en la modernidad nos miramos tanto hacia adentro que después intentamos o dimos una respuesta, pero esa respuesta que se dio ya implicaba un error sobre lo que éramos o era el ser humano. Y esto lo analizamos en la parte de antropología, cuando vimos o dijimos que el ser humano se pensaba como un ser que se hacía a sí mismo.
Y ahí vamos a ver, lo adelantamos, pero ahora lo vamos a reforzar con el derecho, nos equivocamos. De lo que se trata es de recuperar esa imagen del ser humano que en algún momento estuvo presente cuando el derecho comenzó a dar sus primeros pasos como respuesta dada por el hombre al conflicto. Aunque estábamos encerrados en una respuesta completamente diferente o distinta en los comienzos de la humanidad. En la edad antigua dábamos respuesta, intentamos dar respuestas a los problemas, pero eso estaba apoyada en una comprensión del ser humano que también estaba equivocada. Ya lo vimos esto, la propuesta colectivista, la propuesta totalizante. Pensábamos que las respuestas a los problemas tenían que ver o valían para aquellos que formaban parte de nuestro propio grupo de pertenencia. Y no imaginábamos ni pensábamos que esa respuesta que nos dábamos como grupo exclusivamente podían ser trasladadas a otro. Por eso aparece la idea de pertenencia a un grupo. Por eso las reglas estaban localizadas en un momento como soluciones para un grupo. A nadie se le ocurría pensar que las soluciones que se le podía dar a los griegos en un determinado lugar como ciudadanos o romanos o en la polis o en Roma podían valer para otros. No, era absolutamente sectorial, totalizado, grupal. ¿El problema cuál era? La imagen que proyectaba el hombre de sí mismo en ese momento era la equivocada. Entonces, actitud de apertura hacia el otro, primer punto de partida para entender al derecho. Segundo, esa propuesta, esa solución va a tener como dato principal el que se exprese o necesite de reglas. Por eso van a aparecer las normas. Pero los seres humanos manejamos muchas normas. Acá va a tener cuidado también con esto, que es importante, y separar y no confundir y no dividir. Eh, el ser humano tiene o se maneja con normas morales y se maneja también con normas jurídicas y también se maneja con normas técnicas. ¿Hay diferencia entre ellas? Sí que hay diferencia entre ellas, pero también hay una relación entre ellas. Y lo que vamos a tratar de averiguar es, las normas tienen como dato esencial el que pretenden vincularnos a nosotros los seres humanos. ¿Cuál es la fuente de la normatividad del derecho? ¿Es la misma fuente, tiene la misma fuente de normatividad que lo moral? Una de las respuestas fue, no tiene nada que ver el mundo de lo moral con el mundo del derecho. Quiere decir que la fuente de normatividad es diferente. Pero acá hay un problema que hoy se mantiene, porque hay teorías que todavía mantienen esta distinción. Si son dos fuentes cuya normatividad es distinta o diferente, ¿qué pasa en el caso de conflictos? ¿Qué pasaría en el caso de conflictos entre normas morales y normas jurídicas? ¿Cómo podríamos explicar a un ser disociado entre los mandatos que surgen de su mundo moral y los mandatos que le vienen de las normas jurídicas si estos son contradictorios? Si estos fuesen contradictorios, ¿cómo se resolvería ese problema? No se puede resolver. Esto implica que no puede existir un hombre disociado entre normas morales por un lado y normas jurídicas por otro que no tienen ninguna vinculación entre sí. Lo vamos a ver entonces con más detalle cuando entremos a un punto básico y esencial que es un dato del derecho que tiene que ver con su obligatoriedad. Pero allí vamos a tener que ser muy minuciosos. ¿Por qué? Porque la teoría hegemónica o dominante confundió los términos y confundió al explicar o al interpretar el derecho la obligatoriedad con la imposición. Durante más de siglo y medio se confundió obligatoriedad con imposición y suponíamos entonces que el derecho tenía como fuente de normatividad la imposición. Después descubrimos, de la mano de muchísimos pensadores ilustres, de filósofos del derecho ilustres, en lucha contra la lectura hegemónica, esencialmente la que él señala, que la imposición no tiene nada que ver con la obligatoriedad. Pero
¿Por qué? Porque la imposición es un dato que tiene que ver con el poder, con la estructura de poder. Hoy algo dijimos, es el poder, la imposición. Tiene que ver con el mundo del poder, la coacción, la coactividad. No tiene nada que ver con el mundo del derecho. ¿Mm? Esto es una tarea importante, no fácil, y vamos a intentar desmontarla. Punto de partida entonces para desarrollar nuestra perspectiva sobre el derecho, el punto de apoyo y punto de partida, el texto El Derecho, de Héctor Negri. Lo que vamos a hacer es, ya hoy no vamos a tener mucho más tiempo, en la clase que viene vamos a desarrollar el texto El Derecho, que sin marcar algo que va a acompañar toda la lectura del texto. No es un texto muy extenso, tradicionalmente diría, es un volumen chico, no mucha cantidad de páginas. Tiene algo, al menos, creo que tiene algo que es difícil de encontrar en los textos. Y digo esto, ¿y por qué digo esto? He leído muchísimos textos del derecho, sobre el derecho y sobre teoría del derecho. En mi preparación como estudiante y luego en mi preparación para actividades que tenían que ver con la docencia y luego desde mi primer minuto de salida de la facultad hasta el día de hoy, en los últimos años ha bajado un poco la intensidad por otras obligaciones, he seguido leyendo libros de teoría del derecho. Desde ese lugar voy a decir esto que estoy diciendo ahora, exclusivamente. Son pocos los textos que dicen mucho, pero no dicen todo, y sugieren, pero al sugerir, lo que el autor de un texto pretende es no solo que lo acompañemos en el desarrollo, sino que vayamos más allá, más lejos. Prende como una especie de llama de curiosidad. No nos da la respuesta, pero nos dice, tal vez tendrías que mirar o fijarte en esto para mejorar la comprensión. Parece un texto sencillo, y es sencillo, pero está lleno de llamadas o de sugerencias, de búsquedas en otros lados. Eso es lo que tiene, eso es lo que necesita, o eso es lo que hace un texto sobresalga del resto de los demás. No es lineal, no es una simple descripción, sino que está cargado de sugerencias. Agradezco haber tenido contacto, haber tomado contacto con ese texto, y lo agradezco profundamente. ¿Por qué? Porque el contacto con ese texto hizo ver algo que de otra manera no hubiera podido ver. Lo que hubiese pasado no importa, pero ese texto fue el que me permitió entender el derecho. Lo paradójico, si se quiere, o no, para mí tiene una enorme importancia, para otro podría ser un detalle que no tenga ninguna, es que entender lo que fue el derecho no implicó entenderlo cuando yo me formé como abogado. Yo salí de la facultad sin entender lo que era el derecho y sin darme cuenta de que que no entendía lo que era el derecho, y sin darme cuenta que tenía en la cabeza una idea de algo que no era derecho. No yo solo, imagínense, enorme cantidad de alumnos de esa generación y de la generación anterior y de la posterior. Solo el contacto con ese texto, nadie sabe bien por qué, como muchas veces no se sabe bien por qué pasan las cosas en el mundo y en la vida cotidiana, ese texto me permitió abrirme al derecho. Pero no lo hice en mi etapa de formación. De alguna manera minoró un poco, si se quiere, cierta frustración. Tal vez si no me hubiese dado cuenta de esto,
hoy no estaría hablando seguramente de derecho y pensaría otra cosa, cierta frustración que implicaron 5 o 6 años de estudio que no era lo que yo había ido a buscar. Son 5 años, no es mucho tiempo. De ahí en más, y de ahí en adelante, mi intento, simplemente lo tomo como un intento, fue que esto no podía pasar cuando alguien se formaba en una facultad. Esto no podía volver a pasar. Y aunque siga pasando, aunque menos, ese texto fue el punto de partida para, en todos los ámbitos, en todos los niveles en los que he estado enseñando esta postura, y lo he hecho en muchos lugares, en diferentes niveles, y en ámbitos públicos y privados, todavía lo sigo haciendo. Mi objetivo nunca dejó de ser evitar esa confusión. Contra un gigante, contra un sistema, sí, pero munido como, ¿no? Como ese famoso cuento que el guerrero chiquito podía vencer al gigante con un texto tan simple como este y tan luminoso como este, seguir proponiéndolo como parte del derecho. Espero que a ustedes les guste, vamos a discutir el texto, espero que lo acompañen y lo lean, y de todas maneras también podemos discutir y ver algunas de estos enfoques que él hace. Eso es lo que vamos a llevar adelante en este anteúltimo bloque que tiene que ver con el derecho y en la clase que viene. Bien, damos entonces